Reddit pregunta: ¿qué castigo suena ligero o fácil al principio, pero en realidad es horrible recibirlo? En la escuela secundaria, dos de mis amigos estaban jugando en la práctica de tenis y el entrenador hizo que todos los demás corrieran vueltas extra. A primera vista, parece que molestar a la gente salió bien, pero tener al resto del equipo enojado contigo es un castigo realmente efectivo. Arrodillarse sobre arroz cuando era niño dejó a mi esposo con cicatrices permanentes y daños en la rodilla. Una vez mi papá me hizo cosquillas hasta que oriné. Fue muy desagradable y todavía odio que me hagan cosquillas. Una dieta de pan y agua. Aparentemente, realmente afecta tus intestinos y se vuelve increíblemente doloroso. El castigo dura hasta que desaparece el estreñimiento. Todavía se usaba en la marina cuando yo estaba allí. Consejos de marineros mayores: simplemente no comas el pan. Será tentador, pero no lo hagas. La gente piensa que una declaración de demencia sería una agradable y cómoda cadena perpetua, pero esos hospitales para criminales con enfermedades mentales son tan malos como una penitenciaría normal. Los incas tenían un castigo para delitos menores que parece menos conocido. El criminal sería atado a un poste y las llamas lo escupirían. Mi abuela solía hacerme arrodillarme sobre un cinturón de cuero enrollado. Después de 2 minutos se volvió insoportable. El cepo o picota suena como un castigo bastante leve hasta que te das cuenta de que realmente es un acto de arrojar a alguien a una turba por justicia comunitaria y que las personas con frecuencia fueron torturadas, mutiladas y asesinadas como resultado de haber sido colocadas en ellos. Esto es doblemente preocupante dado que básicamente no hizo falta nada para ser colocado en la bolsa. Ser condenado a escuchar la misma canción una y otra vez en bucle. Parece estar bien ya que hago esto de todos modos, pero cuando te lo imponen y no tienes otra opción, eso se convierte en una historia diferente. Cuando éramos niños, a menudo nos obligaban a ponernos de puntillas cuando estábamos en un rincón. El dolor era insoportable después de unos minutos y si nos deteníamos, nuestro cronómetro se reiniciaba. Recuerdo haber visto una entrevista con un jefe de la mafia que estuvo sometido a régimen de aislamiento durante meses. Admitió haber intentado tomar la mano de su abogado cuando visitó su celda porque estaba desesperado por el contacto humano. Un famoso miembro de una pandilla de mi ciudad apareció en los periódicos porque estuvo en aislamiento durante tanto tiempo que su abogado argumentó que era similar a la tortura. Aparentemente untaba sus propias heces en las paredes de su celda solo para tener algo que mirar. La ciudad de mi infancia era bastante conservadora, así que estoy bastante seguro de que todos los que leyeron el periódico no sintieron simpatía por él. Un amigo estaba en la marina y dijo que había un castigo opcional para infracciones menores llamado pan y agua. Pasa todo el fin de semana en el calabozo y lo único que puedes consumir es pan y agua. Ni siquiera necesitas estar en la celda. El bergantín es para asegurarse de que no hagas trampa. Lo que me dijo es que era una trampa. Si no comes nada más que pan durante un par de días, simplemente se te obstruirán las tripas. Dijo que era como un estreñimiento muy doloroso. En cambio, la mayoría de las personas se toman 1 o 2 semanas de trabajo adicional después del trabajo. Cuando nació mi hijo, le costó muchísimo dormir desde los 4 meses hasta los 9 meses aproximadamente. Básicamente, podía dormir bien cuando lo cargaban, pero una vez que lo dejaban en el suelo se despertaba y lloraba. Incluso si tuvieras la suerte de bajarlo sin despertarse, normalmente se despertaría después de 20 a 30 minutos. Hubo días o semanas malos en los que pensé que podría estar legalmente loco, nunca había experimentado tanta falta de sueño en mi vida. Sé que es bien sabido que reproducir ciertas canciones o sonidos respectivamente se ha utilizado como dispositivo de tortura. Personalmente, estoy de acuerdo en que es lo peor. No estoy seguro de si alguien ha visto alguna vez la película Dos tontos muy tontos, pero hay una parte en la que el personaje principal pregunta si otro personaje quiere escuchar el sonido más molesto del mundo. Luego procede a gritar con un sonido fuerte y monótono en su oído. Bueno, mi hija es autista y emite sonidos diferentes cuando escucha algo y paso horas haciendo exactamente el mismo ruido, el mismo tono, sin parar. Es el infierno. Me ponía audífonos con cancelación de ruido de la más alta calidad y todavía la escuchaba. Solía ir a disparar y a carreras de autos para poder olvidar el ruido que hacía mi hija. El programa de viajero frecuente es una tortura por privación de sueño en la que trasladaban a las personas de una celda a otra cada pocas horas para que no pudieran dormir. Harían esto durante días, semanas o incluso meses.
Aprendí esto de una amiga, ella era estudiante de historia en la escuela de posgrado. Encontró esta historia en un libro antiguo de una biblioteca mientras investigaba para un artículo. La versión del libro seguramente fue mucho mejor, pero y la relataré lo mejor que pueda. He mencionado esto antes, pero es una historia bastante perfecta para esta pregunta. Hubo algún rey europeo a finales de la Edad Media. Le gustaban mucho sus perros y tenía varios perros, personal disponible para entrenarlos y exigía que se les mostrara el mayor respeto, incluso más que a los duques y otros miembros de su corte real. También les permitiría rienda suelta para deambular incluso en banquetes elegantes y que Dios te ayude si les niegas algo de tu comida. Bueno, aparentemente un día, en algún tipo de cena o evento formal, uno de los amados perros del rey se subió al regazo de un duque. El duque trató de mostrar respeto y permitió que el perro se le acercara, pero cuando el perro comenzó a jadear en su cara, el duque tuvo arcadas y arcadas por el aliento del perro. Me lo imagino girando la cara, abanicando el aire, tal vez incluso empujando al perro. Jejeje, el rey, al ver esto, se puso furioso y llamó a sus guardias y dictó la siguiente sentencia contra él. Duque, llévalo al calabozo, átalo y acuéstalo boca arriba. Durante un periodo de 2 semanas, debe oler el aliento de un perro día y noche. Trabaja con mis entrenadores de perros y asegúrate de que no pase ni una sola vigilia, momento sin un perro jadeando en su cara. Gire a los perros cada pocos minutos para que no pueda adaptarse al olor. Se le permitió dormir 6 horas por noche y un par de descansos para comer y beber para mantenerlo con vida, pero eso fue todo. 18 horas al día de aliento de perro. Las técnicas de deshumanización que utilizan las sectas para despojar a las personas de su personalidad. Su objetivo era quebrantar nuestras voluntades, cumplir los castigos, convencernos de que merecíamos lo que recibimos y que hicieron bien en hacérnoslo. Es terrible porque cambia fundamentalmente el cerebro y es muy difícil liberarse de él, incluso después de haber estado fuera durante casi 10 años. Creo que hubo una publicación no hace mucho sobre un tipo que fue castigado con algo llamado acaparamiento. Básicamente te sientan y te echan encima un montón de mierda de cerdo. El tipo no estaba preocupado porque pensó que sería manejable, pero luego publicó una actualización diciendo que era horrible. La mazmorra o más llamada celda permanente es una celda tan pequeña que no puedes sentarte, por lo que te ves obligado a pararte o apoyarte contra las paredes de concreto. Por lo general, solo se puede acceder a ellos a través de una trampilla en el techo. Estar de pie no parece tan malo, pero los humanos no están hechos para estar de pie por periodos prolongados. La sangre se acumula en los pies, la parte inferior del cuerpo se hincha, el dolor es incapacitante y no hay forma de obtener alivio. Peor aún, oublier proviene de la palabra francesa oublier, olvidar. Arrojaban a los prisioneros en estas celdas y literalmente se olvidaban de ellos. Sin comida, sin agua, ni siquiera se molestaron en limpiar los cadáveres. Simplemente dejarían que las alimañas comieran hasta saciarse y arrojarían a un nuevo prisionero encima de la pila de huesos. Fui a la escuela secundaria donde mi madre era maestra y la escuela alimentaba a la escuela secundaria en la que mi padre era entrenador de fútbol. Un día estaba enojado con mi mamá, no recuerdo por qué, y le dije que se fuera a la mierda. Ella no dijo nada y se fue a pasar la noche. A la mañana siguiente, estaba cagado de miedo de mi padre, que nunca me dijo una palabra al respecto. Al día siguiente en la práctica de fútbol, los entrenadores me llamaron al frente de todo el equipo y me dijeron: si vuelves a hablar así con tu madre, estás fuera del equipo. Entonces el entrenador me pasó una botella de agua y me dijo: quítate las protecciones y siéntate. Luego alineó a todo el resto del equipo y los hice correr sprints durante los siguientes 30 minutos mientras yo solo miraba. El vestuario no fue divertido para mí por un tiempo. Brotes de bambú. Escúchame, es mucho peor que meterte brotes en las uñas. Lo horrible es que los brotes de bambú todavía están plantados en el suelo. Siguen creciendo a través de tus dedos. El bambú crece muy rápidamente y si no hablas hoy, quizás lo hagas mañana. Tampoco se utiliza solo para torturar los dedos. Era un método común de ejecución. Colgaban a los prisioneros sobre un brote de bambú. Después de aproximadamente un día, el bambú penetra en su cuerpo y finalmente mueren empalados. Imagínese ser atravesado por una planta en cámara lenta. Cuando era niño mis padres me castigaban teniendo que sentarme en el sofá de la sala. Primera vez por un día, segunda vez por 5 días. Así que era levantarme, ducharme, comer, sentarme en el sofá hasta que llegara el autobús, volver a casa, hacer los deberes, sentarme en el sofá hasta acostarme.
En el jardín de infancia de los años 90, nuestra maestra nos hacía pararnos a todos con los brazos extendidos a los costados, como una pose de té. Realmente empezó a apestar después de un tiempo. Perder el derecho al voto cuando sea declarado culpable de un delito grave. Todavía se espera que usted obedezca las leyes y pague impuestos, pero no tiene voz en el proceso democrático. Fuimos a la guerra por los impuestos sin representación. Afortunadamente esto está cambiando. Más estados están restaurando el derecho al voto al salir de prisión. Es una opinión impopular, pero creo que solo deberías perder tu derecho a votar si eres declarado culpable de traición. Creo que la gente debería poder votar desde la cárcel. Si supuestamente las cárceles enseñan a las personas a ser miembros productivos de la sociedad, ¿por qué no empezar por dejarles votar? En la escuela secundaria tuve muchos problemas por llegar tarde. Tengo discalculia, así que lucho con los números y el tiempo en general, y vivir lejos de la escuela y tener un transporte público de mierda no ayudó. Una mañana llegué tarde demasiadas veces y el consejero de la escuela se paró en la entrada para atrapar a los que llegaban tarde. Sin decírselo a nadie, me gritó, me llevó a la biblioteca y me ordenó que me quedara en un rincón. No me permitían salir, ni siquiera al baño, y como no me permitían comer en la biblioteca, tampoco podía comer. Nuestra escuela tenía una política de no tener teléfono, ni siquiera en tu mochila, lo que significaba que si intentaba llamar a mi mamá me metería en aún más problemas por tener un teléfono conmigo. Era un buen niño y mi único problema era llegar tarde a la escuela. Lloré todo el día y la bibliotecaria me gritó que dejara de llorar. No pude. Me senté allí durante 8 horas simplemente miserable. También, la consejera no le dijo a nadie que me había puesto en la biblioteca como castigo, por lo que mi maestra pensó que no había ido a la escuela. La maestra llamó a mi mamá que estaba histérica porque ella fue quien me dejó ese día específico. Mi mamá pensó que había desaparecido. Muchas gracias por ver el video, chicos. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir el video para que YouTube recomiende a más gente. Nunca olviden comentar si tienen algo similar con esta pregunta y que tengan un buen día. Hasta el próximo video.